Bienvenidos una vez más a su canal de Noticias del Corazón, donde les traemos los dramas más jugosos, los romances más apasionantes y, por supuesto, los escándalos más impactantes del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque tenemos una bomba que va a hacer temblar los cimientos del Star System. Sí, hablamos de Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero esta vez, no se trata de un nuevo proyecto ni de un romance floreciente, sino de una explosión que involucra a su pasado. Parece que la sombra de una ex vuelve a planear sobre la vida de Can Yaman, y no precisamente con buenas intenciones. La situación es tan delicada que incluso se habla de un posible shock para el actor. ¿Qué ha pasado? ¿De quién estamos hablando? Pues agárrense, porque la cosa se pone interesante. Antes de que sigamos adelante y desvelemos este bombazo, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si les gusta estar al día con todos los chismes y exclusivas del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y por supuesto activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Ahora sí, vamos al grano. Como ya les adelantaba, la noticia de hoy gira en torno a Can Yaman y una de sus exparejas. Aunque el actor ha sido bastante reservado con su vida personal, algunas de sus relaciones han sido de conocimiento público, generando un gran revuelo mediático. Sin embargo, esta vez no se trata de simples rumores o especulaciones, sino de una declaración contundente por parte de una de sus ex. La frase clave que encabeza este escándalo es «basta de usarme». Estas palabras pronunciadas por la ex en cuestión han resonado con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación, generando una ola de reacciones y comentarios. Pero, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Qué motivos la han llevado a hacer esta explosiva declaración? Para entender el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Can Yaman ha tenido varias relaciones sentimentales que han acaparado titulares. Algunas han sido fugaces, otras más duraderas, pero todas han estado marcadas por la atención mediática que rodea al actor. Y es precisamente esa atención, esa constante exposición, lo que parece haber desencadenado la furia de su ex. Según fuentes cercanas a la expareja, ella se siente utilizada y manipulada por la imagen pública de Can Yaman. Alega que incluso después de haber terminado su relación, su nombre sigue vinculado al del actor, generando una serie de situaciones incómodas y perjudiciales para su vida personal y profesional. En otras palabras, siente que su identidad se ha diluido a la sombra de la fama de Can Yaman. Pero, ¿cómo se manifiesta esta supuesta utilización? Pues, según sus propias palabras, se trata de una serie de factores que van desde la constante mención de su nombre en artículos y noticias relacionadas con Can Yaman, hasta el acoso de algunos fans que la ven como una rival o una intrusa. Además, asegura que ha recibido ofertas para entrevistas y exclusivas en las que se le pide hablar sobre su relación con el actor, algo que considera una invasión a su privacidad y una forma de lucrarse a costa de su pasado. La gota que colmó el vaso, al parecer, fue la reciente publicación de un artículo en el que se especulaba sobre una posible reconciliación entre ella y Can Yaman. La noticia, que fue rápidamente desmentida por ambas partes, reavivó el interés mediático en su relación pasada y provocó una nueva ola de comentarios y especulaciones. Fue entonces cuando la ex decidió alzar la voz y expresar su hartazgo a través de un mensaje contundente en sus redes sociales. En su declaración, la ex de Can Yaman no solo denuncia la supuesta utilización de su imagen, sino que también critica la falta de respeto hacia su privacidad y el acoso que ha sufrido por parte de algunos fans. Además, exige que se deje de vincular su nombre al del actor y que se le permita seguir adelante con su vida sin la constante sombra de su pasado. Por supuesto, la reacción de Can Yaman ante esta explosiva declaración no se ha hecho esperar. Aunque el actor no ha emitido un comunicado oficial al respecto, fuentes cercanas aseguran que está sorprendido y consternado por las acusaciones de su ex. Al parecer, Can Yaman nunca tuvo la intención de perjudicarla o utilizar su imagen para beneficio propio, y se siente dolido por el hecho de que ella lo perciba de esa manera. Algunos allegados al actor afirman que Can Yaman siempre ha tratado de ser respetuoso con sus exparejas y que nunca ha buscado sacar provecho de sus relaciones personales. De hecho, aseguran que ha evitado hablar públicamente sobre sus romances para proteger la privacidad de las personas involucradas. Sin embargo, reconocen que la atención mediática que rodea a Can Yaman es inevitable y que puede ser difícil controlar la forma en que se interpreta su vida personal.
Ahora bien, ¿qué pasará a partir de ahora? ¿Cómo afectará este escándalo a la imagen pública de Can Yaman? ¿Podrá reconciliarse con su ex y aclarar las cosas? Estas son algunas de las preguntas que se plantean en el mundo del espectáculo. Lo que está claro es que este nuevo capítulo en la vida del actor turco no dejará indiferente a nadie. Algunos analistas creen que esta situación podría dañar la reputación de Can Yaman, especialmente si no ofrece una respuesta contundente y convincente a las acusaciones de su ex. Otros, en cambio, opinan que el escándalo podría tener un impacto limitado, ya que el actor cuenta con una gran base de fans que lo apoyan incondicionalmente. En cualquier caso, lo que está claro es que Can Yaman se encuentra ante un desafío importante: demostrar que es una persona respetuosa y considerada con sus exparejas, y que no tiene la intención de utilizar su imagen para beneficio propio. Para ello deberá actuar con transparencia y empatía, y tratar de entender las razones que han llevado a su ex a hacer esta explosiva declaración. Mientras tanto, el debate continúa en las redes sociales y en los medios de comunicación. Algunos usuarios critican la actitud de la ex de Can Yaman, acusándola de buscar fama a costa del actor. Otros, en cambio, la apoyan y aplauden su valentía por alzar la voz y denunciar lo que considera una injusticia. En definitiva, este escándalo ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones personales en el mundo del espectáculo, donde la fama y la atención mediática pueden generar situaciones difíciles y dolorosas. Y nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de las personas y de evitar juzgar a los demás sin conocer todos los detalles de la historia. Así que, mis queridos chismosos, este es el panorama actual del drama entre Can Yaman y su ex. Un escándalo que promete seguir dando que hablar y que nos mantendrá pegados a las pantallas para ver cómo se desarrolla esta historia. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que suceda. Y ahora, para recapitular un poco, hemos visto cómo una ex de Can Yaman ha explotado en redes sociales, acusándolo de usar su imagen incluso después de la ruptura. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta acusación y las potenciales consecuencias para la imagen del actor. Hemos explorado las diferentes reacciones del público y los medios ante este escándalo. En resumen, un culebrón de proporciones épicas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de drama y chismes jugosos. A mí me encanta traerles estas noticias. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Así que no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de este escándalo? ¿Creen que la ex de Can Yaman tiene razón al acusarlo de utilizar su imagen? ¿O creen que está exagerando? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. El debate está abierto. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que su suscripción es muy importante para nosotros. Suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Además, no olviden darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Ayúdennos a llegar a más personas y a seguir creciendo como comunidad. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, dramas y exclusivas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Ahora bien, profundicemos aún más en este embrollo. Porque seamos sinceros, mis chismosos, aquí hay más tela que cortar que en un taller de alta costura. La identidad de la ex, aunque mantenida en secreto por ahora, es la comidilla de los mentideros del espectáculo. Algunas fuentes apuntan a que podría tratarse de una modelo o actriz que compartió un breve, pero intenso, romance con Can Yaman hace algunos años. Lo que sí parece claro es que no se trata de una de sus relaciones más mediáticas, lo que añade aún más misterio al asunto. La pregunta que todos se hacen es, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta explosión de indignación justo en este momento? Algunos especulan que la publicación del artículo sobre la supuesta reconciliación fue la detonante, pero otros sugieren que podría haber un cúmulo de situaciones que han ido minando la paciencia de la ex de Can Yaman. Quizás la constante comparación con las actuales parejas del actor, los comentarios maliciosos en redes sociales o la sensación de que su identidad ha sido eclipsada por la fama de Can Yaman han contribuido a esta explosión. Además, no podemos descartar la posibilidad de que existan intereses económicos de por medio. Como mencionamos antes, la ex ha recibido ofertas para hablar sobre su relación con Can Yaman, ofertas que hasta ahora ha rechazado.
Sin embargo, esta declaración pública podría ser una estrategia para renegociar esas ofertas o incluso para lanzar su propia carrera mediática. En el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Por otro lado, la reacción de los fans de Can Yaman ha sido, como era de esperar, dividida. Algunos han expresado su apoyo incondicional al actor, defendiéndolo de las acusaciones y criticando a la ex por buscar fama a costa de él. Otros, en cambio, han mostrado cierta empatía hacia la ex, reconociendo que la fama puede ser un arma de doble filo y que la constante exposición mediática puede tener un impacto negativo en la vida personal de las personas involucradas. En las redes sociales, el hashtag #CanYaman se ha convertido en trending topic, con miles de mensajes de apoyo, críticas y especulaciones. Algunos usuarios han incluso investigado la vida de la ex, buscando pistas sobre su identidad y sus motivaciones. La fiebre del chisme está en su punto álgido. Mientras tanto, el equipo de Can Yaman se mantiene en silencio, evitando alimentar aún más el fuego. No han emitido ningún comunicado oficial y han pedido a los medios de comunicación que respeten la privacidad del actor. Sin embargo, es evidente que este escándalo ha generado preocupación en su entorno, ya que podría afectar negativamente a su imagen pública y a sus futuros proyectos. Y hablando de proyectos, Can Yaman se encuentra actualmente inmerso en la grabación de una nueva serie que promete ser un éxito rotundo. Este escándalo, sin duda, podría desviar la atención de este proyecto y eclipsar su trabajo. Por lo tanto, es crucial que el actor maneje la situación con cautela y evite caer en provocaciones. Pero, ¿qué debería hacer Can Yaman? ¿Debería responder a las acusaciones de su ex de forma pública? ¿Debería tratar de contactarla en privado para aclarar las cosas? Estas son algunas de las preguntas que se plantean sus asesores. Algunos creen que lo mejor es ignorar el asunto y esperar a que se calme la tormenta. Otros, en cambio, opinan que es importante ofrecer una respuesta clara y contundente para defender su reputación. La decisión final, por supuesto, recae en Can Yaman. Lo que está claro es que deberá sopesar cuidadosamente todas las opciones y elegir la estrategia que mejor se adapte a sus intereses. Y sobre todo, deberá recordar que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Así que, mis queridos chismosos, el culebrón de Can Yaman y su ex continúa desarrollándose. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que suceda. No se pierdan nuestras próximas actualizaciones. Mientras tanto, les invito a que dejen sus comentarios y opiniones abajo. ¿Qué creen que pasará a continuación? ¿Revelará la ex su identidad? ¿Responderá Can Yaman a las acusaciones? El debate está abierto. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles los mejores chismes y exclusivas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mis chismosos. Ciao, ciao.